Nuestra misión, como siempre, es educar a los profesionales sobre los beneficios que tienen estas terapias láser y hacer que ellos puedan brindar mejores tratamientos a sus pacientes. El objetivo de hoy es poder capacitar, poder abrir un poco el conocimiento de esta tecnología que tiene muchísimos años, pero que realmente es bastante desconocida. El día de hoy la ponencia va a estar a cargo del doctor Martiniano Franceschetti. Como les comenté, mi nombre es Gastón de Ferrari, soy el director de Láser Odontológico Academy y voy a estar moderando la charla del día de hoy. Voy a estar acompañado por el ponente, que es el doctor Martiniano Franceschetti, que es odontólogo de la ciudad de Mar del Plata, de Argentina, implantólogo, y es uno de los pioneros de láser a nivel mundial, presidente de la Asociación Latinoamericana de Láser, y trabaja con láser desde hace más de 27 años, así que tiene muchísimo para compartir. Tenemos una presentación muy rica, así que no quiero robarle. Y me gustaría saber si lo tengo al doctor en línea para poder compartir ya. Hola Gastón, hola a todos. Gracias una vez más por la invitación de Láser Odontológico Academy. Realmente es un placer para mí poder contar con ustedes en este espacio para contar las ventajas y las experiencias que tenemos con láser, lo cual es un trabajo muy bueno que hacen ustedes de acercar esto a cada vez más y más colegas de la odontología. Así que para mí un placer. Es una charla un poquito larga, traté, Gastón, de acomodar un poquito los tiempos que me pediste, pero es tanta la información que hay que a veces se dificulta. Así que, sin más preámbulos, arranquemos con nuestra charla del día de hoy y después vamos a las preguntas al final. A la charla del día de hoy quise darle un tinte diferente, un tono distinto. Si bien vamos a hablar de los láseres de diodo y la versatilidad de estos equipos de diodo, ya que hoy son equipos multidisciplinarios, es decir, que nos permiten hacer cualquier cantidad de procedimientos dentro de la odontología convencional. Quise llamar a esta charla Láser más de lo que te imaginas, porque seguramente muchos de ustedes utilizarán equipamiento láser, otros habrán participado de charlas anteriores y muchos no conocerán lo que es el láser. Entonces, cuando nosotros hablamos o decimos láser, ¿qué es lo que primero nos viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que nosotros primero nos imaginamos? ¿Qué piensan ustedes que cuando hablamos de láser viene a nuestra mente? Y yo les diría, lo primero que viene a nuestra mente es esto: pensar en la guerra de las galaxias, pensar en Star Wars, pensar en el bien y el mal. Entonces vamos a tener este pequeño videíto introductorio para empezar a entrar en clima de lo que hoy vamos a ver. Cuando nuestra mente nos viene la palabra láser, nos viene un rayo de luz, fundamentalmente rojo, que pelean, que sirve para cortar, que sirve para destruir. Fíjense ustedes en esta saga o en esta película, siempre hablábamos de lo que es láser, prendían esas espadas, salía una luz de láser y comenzaban la destrucción o la batalla. Luego, aquellos más viejos o vintage, como digo siempre, conocemos el rayo láser a través de nuestro amigo James Bond o el 007, en esta famosa también saga de Misión Imposible, y asociamos siempre el láser ¿con qué? Con una luz intensa, pero sobre todo con un poder de esa luz, un poder destructivo. De hecho, si seguimos viendo la Guerra de las Galaxias, ya tenemos las armas láser, las miras láser. Siempre hablamos de esta tecnología como algo destructivo, excepto en esta parte, cuando un profesor o cuando un dictante habla de un láser, por ejemplo, mostrándonos un puntero. Pero el láser realmente fue conocido en la medicina gracias a esta especialidad, que es la oftalmología. Luego fue avanzando, y si también hablamos de láser, hablamos siempre, se nos viene a la mente, sobre todo aquellas colegas mujeres, lo que es la depilación definitiva con láser. Esto es lo que nuestro cerebro asocia: láser con armas, láser con sagas de ciencia ficción, láser con la oftalmología, o si no también láser con lo que es la depilación definitiva. ¿Qué hace un láser en odontología? Porque en oftalmología corta, porque en depilación definitiva quema, saca, elimina, porque en frivología hace lo mismo. En la mayoría de las especialidades médicas, los láseres tienen relación
con la saga de la Guerra de las Galaxias, en su afán destructivo. Pero nosotros en odontología tenemos distintos tipos de tratamientos. Tenemos tratamientos para eliminación, para matar bacterias, para corte, para coagulación, que lo va a hacer el láser. Y también tenemos tratamientos para el dolor, para la inflamación, para regenerar tejidos, que también lo va a hacer mi mismo equipo de láser. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, que en odontología el láser o los tipos de láser que tenemos se encuentran en dos grandes grupos. Un grupo donde se llaman láseres blandos o terapéuticos, Low Level Laser Therapy, láseres de baja potencia o láseres fríos. Con cualquiera de esos cuatro términos ustedes lo van a encontrar en la literatura, que son láseres que nos van a permitir que construir, regenerar. ¿Regenerar qué, doctor? Hueso, cartílago, encía, mucosa, piel. Es muy importante tener este concepto. Y también vamos a tener el concepto de nuestro láser como medio quirúrgico, como medio destructivo. ¿Para eliminar qué? Para eliminar tejidos blandos y duros. Ahora, lo más interesante de esto es tratar de encontrar en un dispositivo, en una máquina, que me permita hacer las dos aplicaciones, láser para curar y láser para destruir. Y eso es lo que hoy nos está empezando a acercar la gente que fabrica equipamiento láser, para que nosotros tengamos un solo dispositivo para tener estos dos factores que son los que utiliza el odontólogo comúnmente. Por eso me toca hoy a mí hablar específicamente. Vamos a tener distintas charlas. En la última voy a hablar de otro tipo de láser, que ya no va a ser un láser de diodo, sino va a ser un láser de herbio. Hoy, específicamente, quiero hablar del láser de diodo. Y es importante que ustedes sepan que este tipo de láser tiene una modalidad quirúrgica, es decir, de corte, de coagulación, de vaporización, de destrucción de microorganismos, y que también tiene una modalidad, puede ser, lo que se llama LLT o láseres de baja potencia. O pueden encontrar dispositivos donde en un mismo equipo tenemos modalidad quirúrgica y terapéutica, resolviéndonos la mayor cantidad de procedimientos posibles y no teniendo que tener nosotros dos tipos de equipamientos. Esto es lo que nosotros convivimos todo el tiempo como profesionales, con dolores, con hematomas, con caras con parestesia, con traumas, con edemas, edemas por traumatismo, edemas por infecciones. Y yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cómo resolvemos este tipo de patologías cuando viene un paciente con estas características al consultorio? Que está muy bien resuelto, porque es lo que nos enseñaron, lo que nosotros aprendimos. Y lo primero que hacemos es ¿qué? ¿Darle qué? ¿Qué es lo que le damos a estos pacientes? Lo primero que hacemos es darle antiinflamatorios, como puede ser hielo, complejos vitamínicos B para la regeneración o que esa parestesia ojalá se vaya, medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, o si tenemos algo un poco más severo lo mandamos al osteópata que trabaja en conjunto con aquel profesional que está haciendo la especialidad de articulación temporomandibular para que nos dé una mano en la forma de descontracturar a ese paciente. Fíjense, esto está perfecto, esto está muy bien. Pero si yo les empiezo a decir a ustedes que todo esto se puede hacer más rápido, más biológico y sin necesidad de cargar a nuestro cuerpo con medicamentos que van a tener que ser absorbidos y luego transportados al sitio del dolor o al sitio de la inflamación, y eso lo podemos hacer con un láser en forma inmediata y lo más biológicamente posible, eso nos cambia muchísimo nuestro trabajo y nuestra profesión en este ámbito, que es el ámbito del dolor o de la inflamación, ya sea generada por nosotros cuando ponemos un implante, hacemos una extracción, o generada por un abandono del paciente porque se dejó estar o porque tiene un montón de problemas y terminaron en ese tipo de patologías, edema e inflamación. Hoy combatimos la edema y la inflamación con un láser. Por eso es importante que ustedes sepan que el láser dentro de lo que es la estomatología no sirve para tratar herpes, aftas, queilitis angulares, hemangiomas, parestesias, neuralgias del trigémino, serosteomía, osteonecrosis de maxilares, ya sea por bifosfonatos o por otro tipo de medicamentos. Entonces, ahora sí empezamos en estos minutos que nos quedan a combinar y a mostrar muy rápidamente, porque tenemos
45, 50 minutos de esta presentación de lo que un láser de diodo me puede hacer a mí. Por ejemplo, en estomatología. Voy a hacer pinceladas porque después van a tener la suerte en alguna de las charlas siguientes de tener una especialista de la cátedra de estomatología que trabaja con láser y les va a contar qué es lo que hace específicamente en estas cosas. Por eso les digo yo, por ejemplo, que con un láser tratamos aftas de esta manera, donde el dolor y la sensibilidad se va en el momento, donde el paciente siente en el momento alivio. Escuchen los comentarios de los pacientes. Así se trata un afta a distancia, con una pieza de mano, con un spot. Spot se llama el diámetro amplio, ¿ok? ¿Para qué? Para que eso no provoque calor, para que eso no provoque vaporización, no provoque coagulación. Simplemente despertamos a las células con una energía lumínica para que empiecen a transformarse, efecto redox, de ácidas en primero un poquito de calor y después cero dolor del que sentía antes del láser. ¿Y sensación ahora? Ahora me lo puedo tocar con la lengua y no me duele. Y antes no podía ni acercar la lengua. Bien, eso es muy importante. Si el paciente estuviera mintiendo ahí, no se pasaría la lengua como se lo estaba pasando. Acá tenemos otro caso de aftas. Aftas en mucosas, aftas en lengua, aftas en orofaringe, amígdalas, paladar blando, todo tipo de aftas que se encuentren dentro de lo que es el marco de la cavidad oral pueden ser tratadas con láser y la sintomatología se va en una sesión. ¿De cuánto tiempo, doctor? En una sesión que puede tardar 1 o 2 minutos. Y a lo máximo, si son aftas recurrentes, bien de esos pacientes que son aftosos, lo podemos hacer en 2 sesiones. Y desaparece. Esa molestia pasó. Ya está. Me desperté 2 veces a la noche con mucho dolor y lágrimas. Bien. ¿Y ahora después que aplicamos el láser? No siento nada. Te puedes morderte, tocarla la lengua sin todo. Parece cosa de magia, ¿no? Sí. Bien, algo muy sencillo, algo que los pacientes, si nosotros nos ponemos a ver, o le generamos nosotros úlceras con una ortodoncia o vienen con aftas, y lo que le damos que es una pomada, una pasta, oralzone, lo que tengamos a mano para que eso se vaya atenuando. Hoy lo podemos mejorar biológicamente en forma inmediata, así como las aftas, los herpes. Vamos a ver si podemos ver bien este video. Ahí está. Herpes. Observe. Esto se hace en 1 minuto de reloj. 60 segundos. En este caso con un tips. ¿Qué tips? Un tips sin activar. El tips es la punta. Hay una técnica. ¿Por qué sin activar? Porque yo lo que quiero es que esa energía sea absorbida, como les dije, por los cromóforos. En este caso, el cromóforo del herpes. Fíjense en el inmediato, pero observen ustedes la evolución de este paciente en una sola sesión. Se le va la sintomatología y el herpes nunca comienza a seguir si le interrumpimos su evolución al herpes. Fíjense a las 72 horas. Fíjense a las 96 horas, se fue asintomático desde la consulta, desde que se hizo el tratamiento. A las 120 horas no tenemos ni rastros de ese herpes. Por eso no solamente nos sirve para este tipo de herpes. Fíjense, esta paciente con herpes zóster, que ya había derivado odontólogos, médicos, y no se lo podían curar, no podía dormir. Y observen ustedes, hacemos el mismo tratamiento, obviamente en forma extraoral. Y escuchen lo que va a decir esa paciente, que es lo más importante. ¿Qué pasó con el dolor de que empecemos a aplicar? Disminuyó. ¿Qué pasó con el dolor de que empezamos a aplicar? Bien. Esa sensación, esa picazón, bien. No, y ese bien. tema de Esa como sensación, que esa eran picazón, no, y ese tema de como que eran bichitos que caminaban, no lo sentí más. Me siento mucho mejor. Generalmente 3 sesiones y el ojo lo tengo abierto 3 sesiones y el ojo lo tengo abierto totalmente. Genia, ídola.
Por ahí sí nos acopló porque aparentemente parece que puse los dos videos a la vez. En 3 sesiones le resolvimos sin medicamentos, sin nada, la evolución de un herpes que esta mujer tenía el ojo cerrado, tenía dolores intensos, la había mandado al odontólogo, al médico, al neurólogo, estaba tomando medicación. Observen ustedes esta ventaja que hoy nos dan los distintos tipos de láser. Y ni hablar en este tipo de pacientes, en aquellos pacientes donde a veces se les recomienda la neurotomía o la eliminación del nervio. ¿Por qué? Por neuralgia del trigémino. Pacientes que tienen un dolor intenso, un dolor gatillo ante simplemente un viento, una gota de agua, lo cual les trastorna su vida y conviven con eso durante muchos años. Eso también hoy lo podemos solucionar. En el 90% de los casos con láser, los neurólogos nos empiezan a derivar este tipo de pacientes para ayudarlos, para ayudarse a ellos en el tratamiento. Y nos encontramos con esto. A ver si lo podemos ver. En este caso, neuralgia del trigémino, vamos a tener un comentario de él. ¿Se le aplica dónde? En el suborbitario, en el infraorbitario, se le aplica en la parte extraoral. Si nosotros tenemos problemas de otra rama, en la parte intra y extraoral. En este caso trabajamos solamente en parte extraoral, en puntos gatillos donde aparecía ese problema. Como les dije, supraorbitario, infraorbitario, porque el tema era ahí y comenzaba a nivel del ojo y se iba hacia la parte de maxilar. También en cuero cabelludo, porque él sentía mucha sintomatología en cuero cabelludo. Pero la satisfacción más importante de todo este tema, ahí ustedes están viendo los puntos de aplicación, ¿sí? Cuando se trabaja por puntos, sino también se puede trabajar por barrido. Pero como yo siempre digo, lo más interesante de esto son los testimonios de los pacientes. Son los que a nosotros nos alimentan, son la gasolina que a nosotros nos permite seguir avanzando en estas técnicas, seguir contando, seguir demostrando, seguir creando protocolos nuevos. Porque poder aliviar a este paciente crónico de 4 años de evolución en prácticamente un mes es realmente muy satisfactorio. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano. Esto se puede hacer hoy con un láser de diodo. ¿En qué modo? El modo blando. ¿Qué tal? Mi nombre es José. Tuve neuralgia de trigémino 7 años. Probé varios tratamientos sin éxito. Desde medicina alopática, con anticonvulsivantes, antidepresivos, clonazepam, no sé qué cantidad de cosas me dieron. Sin éxito, para nada. Después probé, bueno, acupuntura me ayudó bastante y también probé gotitas de cannabis, no me sirvió para nada, y un montón de cosas más que la verdad que son indescriptibles. Bueno, y en enero del 2020 o diciembre del 2019 arrancamos con Martiñán tratamiento de láser. Y bueno, si tenía el dolor, lo ponemos en una escala del 1 al 10, y 10 es el valor más alto. Yo arranqué con 10, a las 2 o 3 sesiones ya estaba en 7, 6, y bueno, y era increíble. De a poco, no sé, en 2 semanas ya estaba en 2 o 3, y bueno, hoy estoy de 0. Las sesiones eran de 5 minutos, salteadas a veces porque Martiñano tenía que viajar, o sea, por ahí hacíamos una semana completa, fin de semana cortábamos, a la otra semana hacíamos 2 o 3 días, Martiñano viajaba, fin de semana, volvía, hacíamos 5 días, y bueno, así durante un mes y medio. Yo tuve muchos años este dolor, y realmente hoy no tenerlo es maravilloso. Nada, ¿qué puedo decir? La verdad que vale la pena hacerlo, no tenés dolor, no sentís dolor alguno, no tuve ningún tipo ni de mareo, ni dolor de cabeza, nada. O sea, dolor de cabeza, el tradicional dolor de cabeza. Obviamente neuralgias tenía un poquitito, hasta que ya quedé sin neuralgias. Bueno, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido, y bueno, ojalá que el que tenga este dolor pueda acceder a este tratamiento. Muchas gracias, gracias Martiñano.
Esto es lo que realmente a nosotros nos da la satisfacción como profesionales. Y si analizamos cuántos pacientes a lo largo de nuestra atención han pasado con neuralgia de trigémino y a cuántos no lo hemos podido ayudar o a cuántos le hemos hecho exodoncias, endodoncias y el paciente seguía porque pensábamos que era algo de la boca, que era algo odontológico y era algo nervioso. Fíjense dónde el láser también nos ayuda. Es muy importante. Pero no solamente en esto, también nos ayuda, como les dije, en articulación temporomandibular, para quitar el trismus, el dolor, la relajación muscular o la regeneración, luego de ese reposicionamiento del cóndilo en la cavidad glenoidea. Y vamos a ver un pequeño casito. Sobre todo quiero que vean de vuelta y vean los ojos de esos pacientes que son tratados con el láser. Acá trabajamos con la doctora Celina Gil y la doctora Andrea Sangorrini, una paciente joven, que tenía dificultad de apertura y dolores crónicos, creo que tenía 20 años. Observemos esto, hacemos todos los estudios, las mediciones y aplicamos láser ¿dónde? En los músculos. ¿En qué tipo de músculos? Los que conforman nuestra articulación temporomandibular, temporales, maceteros, posturales de la nuca, occipitales, pterigoideos, porque trabajamos también la parte interna de la boca. Pero sobre todo, observen esta chica que no podía abrir, que estuvo casi 40 minutos ahí con sus estudios previos y luego con sus aplicaciones de láser, lo que nos comenta al finalizar el tratamiento y miren sus ojos, que son la expresión, como yo siempre digo, de lo que realmente empezaron poniéndome calor, se me fue corriendo la contractura, se me descontracturaba ciertos lugares, pero seguían otros, y ahora que terminaron estoy descontracturado. Observen. Cuando abrís y cerrás la boca, ¿qué es la diferencia que sentís? Ah, no me duele. No me duele. Cuando abrís y cerrás. Y empezó a abrir y cerrar la boca en el momento, ya sea un trismus por articulación temporomandibular o por una extracción. Luego haremos las placas, el tratamiento, el ajuste oclusal y lo que sea necesario para que no vuelva a tener exactamente lo mismo. Fíjense, un dispositivo como lo que vimos hasta ahora, y les voy a poner un caso más, un láser de diodo, pero trabajando en ese modo LLT, Low Level Laser Therapy. Un láser que no es destructivo como la Guerra de las Galaxias, sino que es constructivo, que va regenerando células para regenerar tejidos. Y también lo tenemos, obviamente, ¿en dónde? En nuestras regeneraciones óseas guiadas, ya sea en verticales u horizontales. Doctor Fernando Mediquian, aquí en Argentina, tiene unos trabajos excelentes de láser y regeneración de tejidos, sobre todo en hueso, que es lo que necesitamos los implantólogos para después poder poner un implante. ¿Y por qué no nos vamos un poquito más lejos y más allá? Y en úlceras y tejidos. Y acá les quiero mostrar mi experiencia personal, con una paciente que inició así, donde le querían amputar esa pierna a la altura de la rodilla, porque decían que no iba a regenerar por falta de irrigación, ¿ok? Paciente con morfina, con cannabis, que no podía caminar, postrado. Fíjense, inició así, cómo estuvo solamente con láser y jabón blanco a los 10 días, a los 15, a los 25, a los 40, a los 60. Ya la úlcera prácticamente cerrada, a las 2 semanas dejó de tomar analgésicos, hasta morfina tomaba. Para los 80 días, tener esta respuesta y tener a ese paciente que vuelva a caminar. ¿Qué es lo más importante, como yo siempre digo de esto? Calidad de vida. Nosotros elegimos una profesión para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Afortunadamente, y gracias a Dios, esa paciente era mi mamá, que hoy ya no está con nosotros, pero no por el tema del pie, sino por el tema de los años, y tuve la satisfacción como hijo de devolverle a ella, no solamente quitarle el dolor, que vuelva a caminar. Obviamente que su traumatólogo y su flebólogo no lo podían entender, entonces les dije, hay que estudiar, hay que aprender, hay que saber, antes de decir que algo no sirve, sobre todo porque por ignorancia en el buen sentido de la palabra. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, cuando nosotros hablamos de regeneración, necesitamos que nuestros láseres tengan dispositivos especiales para esa regeneración, y son piezas de mano terapéuticas con haces de luz que oscilan entre los 2.5 hasta los 20 milímetros. ¿Por qué? Porque yo necesito una densidad de energía por centímetro cuadrado X para que esto trabaje en distintos tipos de tejidos. Llámese mucosa, llámese piel, llámese hueso. No es lo mismo cada uno de nuestros tejidos, por lo que les dije recién, el cromóforo. Por eso, acá hay un estudio hecho por el doctor Stefano De Vincentis en la Universidad de Génova, donde ustedes ven
lo rojo que sería la concentración del láser en un dispositivo como en el anterior, finito, en un TIPS de 400 micrones, y el que está debajo, hecho con una pieza de mano de 20 milímetros de spot. Entonces, para buscar regeneración de tejidos blandos o duros, necesitamos que nuestro láser tenga ciertos dispositivos para administrar en forma correcta esa energía sin dañar los tejidos. Ahora sí, quería hacerlo al revés, porque quería cambiarles o empezar a cambiarles su mentalidad de guerra de las galaxias con el láser. Pero acuérdense que el láser tiene dos modos. Un modo constructivo, como el que les acabo de decir ahora, y ahora sí entramos en el modo guerra de las galaxias o modo destructivo, que es para la parte quirúrgica, donde yo con un láser puedo hacer gingivectomías, hiperplasias, frenectomías, liberación de terceros retenidos u operculectomías, incisiones para colgajos, tanto en piel como en mucosa, estomatología, fíjense la cantidad de procedimientos que se pueden hacer, hemangiomas, drenajes de abscesos, drenajes de problemas periapicales, coagulación, diseño de sonrisas, gingivectomías. Y empezamos a encontrarle un modo quirúrgico. Pero cuando nosotros hablamos de cirugía, en odontología, que es nuestra especialidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Cierren los ojos ahora como hago yo y pensemos en cirugía. Lo primero que se nos viene a la mente es esto. Es un bisturí que está perfecto y está muy bien. Y yo uso y utilicé y sigo utilizando bisturí para ciertos procedimientos. ¿Por qué? Porque la cirugía es corte, es sacar. Pero el bisturí me está dejando ¿qué? Me está dejando sangre, que después voy a tener que ir a aspirar o trabajar con una gasa. Y vino algo más moderno, que fue el electrobisturí, que ya lo vimos al principio, que me hace este tipo de incisiones y me deja este tipo de carbonizaciones, con algunos recaudos que tengo que tener con ciertos pacientes. Pero miren lo que llegó, un láser de diodo, que me permite hacer un corte en distintos planos, para acceder en este caso al hueso. Fíjense cómo va cortando. ¿Y qué diferencia empezamos a encontrar nosotros? Y con el bisturí hay mucha diferencia, porque el bisturí no me va a esterilizar, no me va a descontaminar, la incisión va a ser más pequeña con el bisturí, sí, los bordes de la herida van a ser distintos. Pero fíjense con un láser cómo yo puedo hacer lo mismo que con un bisturí, cortar. A medida que corto coagulo, a medida que coagulo voy descontaminando, no voy necrosando nunca se van a encontrar algo negro y oscuro cuando ustedes trabajen con un láser. Es mucho más biológico. Entonces sí, empezamos a pensar en la guerra de las galaxias modificada, gracias a que el láser también me destruye, pero no con un poder tan destructivo como el que ustedes están acostumbrados a ver en un electrobisturí, y con una ventaja respecto al bisturí convencional o bisturí en frío, que es la coagulación, la descontaminación, y acuérdense que a esto le podemos enganchar lo que acabamos de ver recién, que es la regeneración de tejidos. Por eso, en cirugía se pueden hacer muchísimos procedimientos, yo les muestro algunos de ellos, como por ejemplo los siguientes. Mucoceles, que muchas veces lo vemos y los derivamos porque tenemos miedo de hacerlos, frenectomías, gingivectomías, etc. Esto se hace con anestesia tópica, simplemente con anestesia tópica, sin suturas, sin dolor para el paciente. Y ustedes dirán, ¿y si el paciente le molesta? Yo no quiero que sufra. ¿Puedo darle una anestesia infiltrativa? Sí, puedo dársela, pero no debo dejar isquémica la zona. Isquémica significa blanca, porque acuérdense que mi láser tiene predilección por los cromóforos, le gusta la hemoglobina, le gusta la melanina, le gusta el color, no el color blanco. Y así puedo hacer cirugías de todo tipo, como es en el caso de este paciente. Fíjense el posoperatorio inmediato y observen esta regeneración a las 48 horas. Obviamente sin antibióticos, sin antiinflamatorios. Observen esta ránula, por ejemplo. Hay muchísimos procedimientos que antes no hacíamos o no hacemos por temor, piso de boca o un sangrado, ¿ok? O a un corte innecesario y tener una complicación. Bueno, el láser, acuérdense, me está eliminando 5 capas de célula cada vez que trabaja. Y esa zona blanquita que ustedes ven en vez de negra es lo que me está permitiendo a mí una transmisión de calor al tejido adyacente para hacer una descontaminación en profundidad.
Eso lo vamos a ver en 2 diapositivos más adelante, para que ustedes vean la ventaja que tiene un láser respecto a un elemento mecánico, llámese bisturí, por ejemplo. Observen ustedes la cicatrización a las 72 horas. Fíjense cómo a los 7 días, sin ningún tipo de suturas, y acá tenemos a los 12 días de evolución. O este tipo de procedimientos que se puede hacer con anestesia, como en este caso infiltrativa, muy poquita, pero tiene una complicación durante su cirugía. Imagínense hacer esto con un bisturí y que les ocurra lo que le pasó a este profesional mientras estábamos haciendo este tratamiento. Llevarse por delante un vaso y empezar a sangrar. Fíjense que sin sacar el láser, nosotros hacemos la coagulación. Quédense en el lugar, nos quedamos en el lugar, sin ni siquiera cambiamos parámetros. Coagulamos, no carbonizamos, que eso es muy importante, coagulamos y continuamos el procedimiento de corte. Ya está, listo. Imagínense hacer eso con un bisturí. Deberíamos hacer una compresión, tenerlo apretado, o un punto de sutura, para después poder continuar haciendo la exéresis de ese papiloma. Por eso es muy importante que ustedes sepan que cuando nosotros hablamos de cirugía, de destrucción, ya con un láser, hablamos de lo que decimos siempre: no suturamos, no hay miedo y no hay cortes. Por eso van a encontrar muchos profesionales que tienen este lema dentro de la cirugía con láser. Pero lo más interesante de esto es este cuadro. No existe, y lo voy a repetir hasta el cansancio, ningún elemento mecánico, llámese bisturí, llámese fresa, llámese electrobisturí, que nos permita a nosotros hacer esto. En el lugar de impacto, acuérdense, de 3 a 5 células, una temperatura de 100 grados centígrados, que me va a permitir la vaporización de esa zona. Pero luego de que mi bisturí tocó, observen estos dos que lo van a ver a la derecha, esos círculos verde y amarillo y azul, que lo que me están diciendo es lo siguiente: donde el láser no tocó, pero hubo lo que se llama scattering de esa luz, empieza esa luz, como decimos nosotros, a acariciar las células, y empieza esa energía lumínica que se transformó en una energía térmica para cortar por debajo del lugar de impacto. Fíjense, 50, 45, 40 grados centígrados. Tengo un poder de descontaminación en profundidad, y eso es muy importante para periodoncia, para perimplantitis o descontaminación de bolsa, sin modificar el espacio biológico. Estoy yéndome sin cortar, descontaminando en profundidad y bioestimulando. Fíjense, y haciendo la bioestimulación de los tejidos. Por eso, señores, la reparación con láser postquirúrgica es mucho más rápida que con un elemento mecánico, mucho menos traumática. Obviamente que si fuera con un electrobisturí. Entonces, ya sabemos que en mi modo quirúrgico el láser me sirve para cirugía, pero también me sirve para otras especialidades como es la periodoncia, para hacer que algunas técnicas quirúrgicas de la periodoncia, como son las gingivectomías, las hiperplasias, la cirugía periodontal, la terapia regenerativa, pero lo más importante, lo que más nos tenemos que llevar del día de hoy, es la descontaminación de bolsas gracias al láser. Por eso todo este tipo de patologías habituales dentro de la periodoncia, nosotros lo podemos hacer con un láser. Y aquí vamos a ver una técnica de cómo se trabaja en un paciente normal que no tiene una periodontitis severa, sino que tiene una ligera gingivitis con alguna periodontitis incipiente. Y así es como se trabaja esto. Sin una sola gota de anestesia. Repito, sin gota de anestesia se utiliza un láser para trabajar en el fondo de la bolsa. Lo van a ver en la bolsa. Pero ¿qué es lo que ustedes... Ahí ven la luz. Pero ¿qué es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta y notar acá? ¿Qué es lo que no hay acá? ¿No hay qué? No hay humo. Si no hay humo es porque no estoy cortando ni eliminando ningún tipo de tejido. ¿Saben lo que estoy haciendo acá? Matando bichos, eliminando todo tipo de bacterias de la bolsa periodontal, bajando la carga bacteriana para luego trabajar con un ultrasonido o con una cureta, con lo que yo esté acostumbrado, y eliminar el cálculo supra o subgingival. Luego ingreso con otro láser, como en este caso, que es un láser de erbium chromium, o con el mismo láser de diodo, ¿para hacer qué? Para hacer la eliminación, si quisiera, ¿de qué? De ese tejido inflamado, de ese tejido que tiene que regenerarse. Acá estamos combinando en este paciente
láser de diodo más láser de erbium YAG o erbium chromium. Para luego volver a poner el láser de diodo, fíjense ahora, ya en el modo ¿qué? En un modo de eliminación, no de bacterias, sino de tejido inflamatorio, sin haber ¿qué? Ese humo característico de la vaporización o del corte. Esto se hace sin anestesia. Esto ustedes lo vuelven a citar al paciente a las 48 horas y sin darle ningún buche de clorhexidina, ni el paciente ni ustedes lo van a comprender. De hecho, hoy hay un montón de estudios donde utilizan los láseres combinados con ¿qué? Los láseres combinados con agua oxigenada al 3%, porque esta energía lumínica que se transforma en energía térmica para matar esos microorganismos sin provocar lesiones en el tejido periodontal, combinadas con el hipoclorito, con el agua oxigenada, se disocia el grupo oxidrilo y matamos a las bacterias de esa forma, por un efecto químico y por un efecto térmico. O si no, como en este caso, paciente más complicado, paciente inmunodeprimido, donde estamos trabajando ¿qué? Una periodontitis severa, estamos eliminando todo tipo de tejido de granulación, por eso hay humo, que no lo veían en el paciente anterior. Este procedimiento también se hace sin anestesia para obtener los resultados que ustedes van a ver en un ratito, tanto a las 48 horas como a los 5 días. Así se fue en forma inmediata, así regresa el paciente a las 48 horas para estar a los 5 días con esta salud gingival. Solamente láser, solamente una sesión de láser. Está bien, pero en periodoncia no solamente tenemos eso, tenemos agrandamientos gingivales o gingivectomías, que también se hacen con láser, sin una sola gota de anestesia. Con un láser de diodo, en una energía acorde, en un modo continuo, lo tienen en slow motion, como trabaja esto, hacemos el recontorneo gingival. Obviamente que si mi cenit llega hasta el tejido óseo con un láser de diodo no lo voy a poder eliminar, sí con un láser de herbio. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que ustedes vean cómo puede trabajar un láser de diodo en agrandamientos gingivales, superiores o inferiores, sin anestesia. Fíjense que no hay nada negro, muchachos, no hay carbonización. Y observen ustedes fundamentalmente la cicatrización de estos tejidos, como digo siempre, a los 4, a los 5, fíjense, 24 horas, sin medicación, sin analgésicas, sin antiinflamatorios, sin antibióticos y a los 5 días. Bien, como el tiempo es tirano, también le podemos decir que el láser nos sirve ¿para qué? Para endodoncia. ¿Y qué hago en endodoncia? Lo mismo que hago en periodoncia. Simplemente matar, eliminar, sacar microorganismos que se encuentren dentro de ese canal radicular para asegurarme que después de tener una muy buena obturación no tengo una recidiva y tengo un proceso periapical. Eso es fundamental. También aquellos que hacen cirugía apical para eliminar los tejidos de granulación también lo pueden hacer con un láser o para tratar las fístulas de endodoncia. Por eso lo más importante del láser en endodoncia es ir a buscar a este señor que se llama Enterococcus fecalis, que tiene la suerte, como su nombre lo indica, fecalis, de ser de color marrón. Por eso va a ser muy bien absorbido por los láseres de diodo de 808, 810, 940 y 980, con una energía lumínica. Este señor, lo que ustedes ven en la pantalla arriba a la izquierda, son los canalículos dentinares que luego de una preparación y luego de de pasarles un removedor de barrillo dentinario, quedan los canalículos abiertos. Y este señor se mete adentro de esos canalículos abiertos, como lo ven en la fotografía de abajo en rojo. ¿Hasta cuánto? Hasta 100 micrones, más o menos, 80, 90 micrones, donde el hipoclorito de sodio, los irrigantes, la técnica PIP por vibraciones, le es muy difícil llegar. Pero sí lo que va a llegar ahí, acuérdense que el láser es luz, es la luz. Es la luz. Por más que nosotros cerremos, si tenemos una cortina, si no es hermética, la luz se va a atravesar. Y la luz va a llegar, ¿hasta dónde? Hasta encontrarse con la membrana plasmática de este señor. Y por ende va a ser captada por la membrana plasmática y este señor llamado Enterococcus fecalis se va a morir. Entonces, el láser lo que nos va a ayudar a nosotros muchísimo es en la descontaminación de los conductos, asegurándonos tener un tratamiento mucho más eficaz. Yo les voy a mostrar un casito cortito para que ustedes lo vean. Fíjense, 400 nanómetros penetra la luz del láser, cuando les dije que el Enterococcus fecalis iba entre los 90 y 100 nanómetros.
o micrómetros, perdón. Acá les muestro un caso. Yo soy implantólogo, me habían traído este paciente, como lo ven en la foto de arriba a la izquierda, para hacer la extracción y colocarle 3 implantes. La endodoncista dice, no, usted siempre dice que el láser es muy eficaz, vamos a hacerlo con láser a ver cómo nos va. Y así fue lo que hicimos. Hay una técnica de descontaminación, se hizo la desobturación de esos conductos radiculares, se trabajó a nivel de la fístula, se volvió a hacer el proceso y encontramos este resultado. A los 30 días, ¿se acuerdan de esa fístula? Miren la radiografía, 30 días. ¿Qué hace el láser en endodoncia? ¿Qué hace el láser en periodoncia? ¿Cuál es su labor fundamental en este tipo de especialidades? Matar microorganismos, antibacteriano, en un modo destructivo, como en la Guerra de las Galaxias, pero ya no con sables de corte, sino trabajando a nivel celular. Eso es lo más importante de esto. Por eso es muy útil hoy en la odontopediatría utilizar un láser de diodo. No estamos hablando de láser de Erbio. Ese lo vamos a hablar sobre el final, en la última charla. Odontopediatría. ¿Qué puedo hacer en odontopediatría? Como les dije, frenectomías linguales o vestibulares, sin ir un nene a quirófano, sin anestesiar esa lengua, simplemente con un láser. Protecciones pulpares directas o indirectas. Sellado de fosas y fisuras, remineralizaciones de surcos, descontaminación de cavidades. Si tengo un diodo, si tengo un Erbio, voy a hacer anestesias, sin una sola gota de anestesia, voy a llegar ¿hasta dónde? Prácticamente hasta la cámara pulpar. Pero es importante que ustedes sepan y entiendan que el láser les sirve para hacer un montón de procedimientos, incluso para hacer anestesia. Nosotros con un láser de diodo en un modo de baja potencia, 1 watt en modo continuo, con una pieza difusora de, así sea de 1 milímetro, 1,5 milímetros, yo lo aplico donde voy a dar la anestesia y el paciente no siente el pinchazo absolutamente de nada. ¿Bien? Fíjense, hasta con un láser puedo anestesiar, que no se los puse al principio porque, bueno, es demasiado todo lo que puede hacer realmente un láser. Pero esto es importante que ustedes sepan que también lo pueden hacer y también pueden ayudar a sus pacientes. ¿Cuántos pacientes existen con hipersensibilidad dentinaria? Muchísimos. ¿Cuáles son las razones? Tenemos que ver si esa razón es oclusal, si esa razón es periodontal, por qué ocurre. ¿Ok? El láser no me va a quitar el origen del por qué llegó a la hipersensibilidad, pero sí me va a quitar la hipersensibilidad porque va a trabajar a nivel de ¿qué? Va a trabajar a nivel de esos fluidos que me están comprimiendo, esas fibrillas de Tomes que dependen del odontoblasto. Entonces, nosotros lo que hacemos con un láser es en forma inmediata, y vuelvo a repetir, inmediata, sin una sola gota de anestesia, poder nosotros resolver un tema que al paciente le es muy molesto en forma inmediata. Obviamente, sacamos el tema y no la causa. Existen varias variantes, porque existen distintos tipos de láseres. Entonces, aquellos que tengan láseres que no tengan la punta difusora para poder hacer la hipersensibilidad dentinaria como en la regeneración de tejidos, necesitan tener un buen espesor de una sustancia oscura. ¿Por qué oscura? Porque el láser tiene presión por el cromóforo, como puede ser grafito. En este caso, grafito de un lápiz o grafito de lo compran en una cerrajería. Y trabajan con su punta pequeña de 300 o 400 micrones sin dañar la pulpa. Y observen a este paciente. ¿Dolor o molestia ahora? ¿Nada? ¿Cero? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Ahora, si tengo mis puntas difusoras, no necesito el grafito. Voy a trabajar directamente sobre el defecto. Y voy a lograr lo mismo en una sesión. Ahora, esa atricción, seguramente que no, si no hago un injerto de encía, si no voy a buscar la patología o el origen, no lo voy a resolver. Con cualquier dispositivo que tenga nuestro equipo extraoral, podemos tratar ese tipo de hipersensibilidades. Y si tenemos un tips, recuerden siempre utilizar grafito para no transmitir demasiado calor a la pulpa. Fíjense todas las especialidades donde el láser está trabajando. Ni hablar de la ortodoncia, donde vamos a prevenir desmineralizaciones, vamos a poder grabar esmalte, remover brackets, manejar el dolor, acelerar los movimientos dentarios, reparación ósea, posexpansión,
tratamiento de esos tejidos blandos que a veces interfieren en un tratamiento ortodóntico. De esto no voy a hablar absolutamente nada porque van a tener una charla específica con un especialista en ortodoncia que les va a contar todo lo que hace, desde la parte quirúrgica hasta la aceleración de los movimientos con un láser, que es el doctor Lucas García Puente, de aquí de Argentina. Implantología. Implantología es mi especialidad. Podremos hablar horas de lo que hace el láser en implantología. De hecho, hemos inventado hace muchos años una técnica de preparación del lecho óseo para colocar implantes con láser, con un resultado fantástico. Pero yo no voy a hablar ahora de eso. Voy a hablar de lo que un simple láser de diodo me puede ayudar a mí en la implantología oral. ¿Dónde me va a ayudar? Me va a ayudar en la perimplantitis. Me va a ayudar en el descubrimiento de implantes, en aquellos implantes de segunda fase de cirugía sin necesidad de utilizar anestesia. O me va a ayudar en la aceleración de los procesos de oseointegración, como lo va a hacer en ortodoncia, porque nosotros le quitamos, le robamos, como siempre digo, esos parámetros a los ortodoncistas para adaptarlos a la implantología oral. Todo esto hace un simple láser de diodo, multidisciplinario, versátil. Observen, lo que más común nosotros podemos hacer en implantología oral, tratar lo que son las periimplantitis. En este caso sí se le dio una gota de anestesia al paciente, una periimplantitis muy grande, tanto por vestibular como por lingual, con una evolución de 3 años, que lo único que hacían era cambiarle la prótesis al paciente, pero nadie le trataba la periimplantitis. Esto es lo que se logra con un láser de diodo. Fíjense la velocidad de trabajo en lo que es corte, lo que sería lo más parecido a la guerra de las galaxias. Ahí estamos haciendo un debridamiento. Luego vamos a descontaminar la bolsa del implante cuando nosotros logremos acceder a ese implante. Vamos a quitar o remover ese tejido. Va a haber humo, sí, porque estoy vaporizando, eliminando tejido y sustancia. No todo, porque cuando yo ya empiezo a liberar mi implante, me meto con mis tips dentro de esa bolsa para no modificar el tejido y sí matar o disminuir la carga bacteriana. Y después de que trabajé, empiezo a combinar posoperatorio inmediato. Observen, ahí terminé. Así dejé lista mi cirugía. Sin sangrado, sin carbonización. ¿Y qué hice después? Fotobiomodulación. Quiero regenerar los tejidos, después de haber matado todos esos bicharracos, para que este paciente no tenga que tomar antibióticos, no tenga que tomar analgésicos. Hago la fotobiomodulación. Observen a los 5 días la cicatrización de esa herida. Y si me falta, porque me quedé corto, lo vuelvo a controlar al mes y se lo vuelvo a hacer. O hacer lo que se llama un descubrimiento de implantes, sin una sola gota de anestesia, con un láser de diodo. ¿Qué voy a tener aquí? Aquí voy a tener que empezar a tener vapor, humo, ahí aparece. El humo aparece cuando hay vaporización, cuando hay eliminación de tejidos. Eso es muy importante para aquellos que usan láser sepan diferenciar. Descontaminación, mato bichos, no hay humo. Corto tejido, debe haber humo. Punta con activación, punta sin activación. Eso es clave, eso es básico para cualquier usuario de un equipo de láser de diodo, sea la marca que fuera. Son principios básicos para poder entender cómo trabaja un láser. Es muy importante que ustedes sepan y entiendan el manejo, como dijimos hace 20 o 30 minutos atrás, conocer los tejidos, conocer los espesores, si es mucosa, si es sencilla, profundidades. Fíjense este caso, paciente con un implante en monobloque de 22 años, sin anestesia, matamos microorganismos, ya en un estado agudo, el paciente tenía pus. Bueno, se hizo una sola sesión de láser y en una sola sesión de láser obtuvimos este resultado. Sí me van a decir ustedes, pero tengo espiras expuestas, ¿puedo hacer una regeneración? Puedo hacer una regeneración. Y encima puedo ayudar, acuérdense, de esa regeneración con láser. Entonces, el láser me ayuda en todo. O también puedo tener este tipo de pacientes que no se quiere cambiar o que no quiere hacer regeneración porque es un paciente adulto. Entonces viene a hacerse la descontaminación de ¿qué? No de la bolsa. ¿La descontaminación de quién? Del implante. Lo voy tocando, toco la superficie del implante. Cuando empiezo a tocar tejido de granulación, van a encontrar humo. ¿Por qué hay humo? Porque ahí estoy vaporizando tejido de granulación.
Antes estaba matando microorganismos de ¿quién? Microorganismos de esa superficie de ese implante. Entienden la versatilidad que nos permite hacer un láser y encima, no solamente hasta acá, vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué? Porque me va a ayudar en la oseointegración de los implantes, disminuyendo los tiempos de oseointegración y mejorando la calidad del hueso. 2 tesis que estamos haciendo de investigación con la Universidad Hawaii, donde vamos a medir la cantidad de ATP que me genera una célula y vamos a medir la calidad y la densidad de ese hueso neoformado, para poder ver qué nos dice el microscopio. Ya la clínica nos lo dice, pero queremos ver qué dice el microscopio. Es muy interesante esos 2 estudios que, si Dios quiere, podremos terminar de publicarlos con suerte 2021 sobre finales. Pero no se queda ahí. Hoy los odontólogos necesitan hacer más y se han volcado muchísimos odontólogos a la estética orofacial. De hecho, yo voy a hacer una pincelada porque van a tener una charla con un odontólogo que hace estética orofacial con unos resultados formidables, combinando láser o distintos tipos de láser con distintos tipos de técnicas. Yo solamente les voy a decir que el láser de diodo, que es el que estamos hablando hoy, nos sirve para estimulación del colágeno tipo 3 subdérmico. ¿Qué se llama esto? Esto se llama iluminación rostro o velo de novia, donde el paciente automáticamente su rostro no se le van las arrugas, pero sí lo va a sentir mucho más iluminado, mucho más terso, mucho más suave, y en algunos casitos se pueden ir algunas arrugas muy pequeñas. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? ¿Y saben cómo nos dimos cuenta de esto los odontólogos? Porque empezábamos a tratar neuralgias del trigémino o parestesias, y a lo largo de un mes veíamos que ese paciente tenía distinta la piel de un lado que del otro. Y si de este lado tengo la piel más suave, más tersa. Bueno, ¿por qué? Porque empezamos a estudiar y empezamos a ver que esto trabaja en el colágeno tipo 3 subdérmico, provocando un ligero calentamiento y estimulando a esas fibras de colágeno que se encuentran dormidas, obviamente dependiendo de la edad. Después van a ver un poquito más, que yo no se los quiero contar ahora, los va a mostrar la doctora Fernández, que es el tema de lo que es toda la parte de láser de Erbium, PRP o PRF. Bien, avanzamos con esto y acá vamos terminando. Por eso les pregunto, ¿se imaginaban ustedes que un simple láser de diodo podía hacer tantas cosas? ¿Se imaginaban ustedes que nuestros habituales elementos quirúrgicos, que son fantásticos y necesarios en un consultorio que no tiene láser, que es normal, que está bien, estas 4 técnicas que ustedes ven son normales, pero aquellos que tienen la posibilidad de acceder no solamente a comprar un láser, sino de aprender, porque no solamente comprar un láser, sino aprender a utilizar esa máquina que ustedes compraron, tienen la posibilidad de hacer exactamente lo mismo de una forma diferente, con un láser de Erbium, en endodoncia, en periodoncia o en cirugía, con resultados muy biológicos. Por eso les digo a ustedes que hoy necesitamos estos elementos para poder abrir un consultorio: curetas, fresas, tornos, aparato de rayos, fisiodispenser, lámpara de luz halógena y turbinas son indispensables. Y puede venir el sistema CAD/CAM, que hoy está empezando a crecer muchísimo. ¿Por qué? Y porque los pacientes ya no quieren esperar un mes para colocarse sus dientes. Vivimos en un mundo de millennials donde todo tiene que ser rápido y lamentablemente nos van impulsando a ese tipo de tecnología fantástica, de alta precisión, pero elementos muy costosos. ¿Y saben quién también hoy forma parte de nuestro arsenal del consultorio? Los equipos de láseres. Al menos un equipo de láser de diodo, portátil, pequeño, al menos. ¿Por qué? Porque su costo es muy accesible referido a la cantidad de beneficios que un láser nos puede provocar. Por eso, y vamos terminando, para que no nos reten, si no Gastón después se enoja porque tenemos otro colega que va a hablar con algunas sorpresas ahora después de mí. El láser tiene resultados excelentes en materia de descontaminación, de corte, de regeneración de tejidos, tanto blandos como duros. Pero lo más importante es esto: hay un altísimo grado de satisfacción por parte de los pacientes, con unos postoperatorios mucho menos traumáticos. Pero la pregunta del millón es la que hacemos siempre y la que venimos pregonando desde hace muchísimo tiempo. Y esto me hago mea culpa y me hago cargo de la estadística propia que yo voy a decir ahora. La pregunta del millón es: ¿por qué no utilizamos láser en odontología
Perdón, está mal dicho, ¿por qué no usamos? Porque son tan pocos los odontólogos que utilizan láser en odontología. Hoy ustedes saben que nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos una asociación argentina de láser odontológico, existe una sociedad latinoamericana de láser odontológico, existe una asociación mundial de láser odontológico. Es decir, no somos tan pocos, pero en relación a otros dispositivos del consultorio, somos un número mucho más reducido. ¿Y saben por qué? Yo por eso pongo mi foto y me hago cargo, como les dije, de mi estadística que vengo haciendo a lo largo de más de 25 años. Primero, no utilizamos láser en odontología porque no saben que existen. Muy pocos odontólogos saben que existen. Afortunadamente, cada vez más son los odontólogos que saben, porque cada vez más son las universidades, los círculos, las asociaciones y las entidades que difunden la odontología que permiten que el láser sea difundido. Eso es muy importante. Pero luego hay un segundo problema, porque el odontólogo piensa que es un elemento caro. Yo les puedo decir que hay elementos mucho más caros que un láser que sirven solamente para hacer un procedimiento. Llámeselo, por ejemplo, radiografía panorámica, llámeselo, por ejemplo, el fisiodispenser, hoy está más o menos con lo que cuesta un láser de diodo. Entonces no son elementos caros, sobre todo si nosotros nos permite hacer una amortización de nuestro elemento en un corto periodo de tiempo. Llámese un láser de diodo, 6 meses. Hoy no es caro a pesar de las crisis que tiene nuestro país. Otra de las casuales por los cuales no hay tanto láser en odontología es porque muchos dicen que no sirve. Y ahí entran los ignorantes, lo que yo les digo, la ignorancia, el que dice quiero ver la bibliografía, quiero ver esto, los necios, los que no quieren cambiar su modo de pensar y siguen estando en la odontología convencional, que es muy buena, pero esto lo va a ayudar muchísimo. Y por último, no hay tantos láseres en odontología porque hay muchos que lo tienen y no lo usan. ¿Pero saben por qué no lo usan? Porque no lo saben utilizar, porque nadie se les enseñó a que utilicen ese láser. Simplemente compraron algo y les dijeron esto es buenísimo, vieron un video y ya está, listo, úsenlo. Y seguramente cuando fueron a tratar de hacer el procedimiento sin anestesia no lo lograron, se frustraron, quedó el láser arriba del escritorio y ellos mismos dicen, y esta tecnología no sirve. Los láseres son fantásticos. Hay que entender de láser, hay que saber de láser para poder sacarle a los láseres todo su mayor beneficio. Por eso, con esto voy terminando. Es importante que ustedes sepan que los láseres de diodo hoy son multidisciplinarios. Fíjense todo lo que un láser nos puede ayudar, tanto en tejidos blandos como en tejidos duros. Así que agradezco muchísimo a Gastón, estoy listo para que empiecen toda su batería de preguntas. Hola, doctor. Se le cortó ahí al final. No sé si me escucha. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahí lo. Bien. Bueno, había muchísimas gracias. De internet. Bueno, sí, espero que les haya gustado. Realmente hubo que ir muy rápido para volcar todos estos conocimientos así de golpe, pero yo creo que era necesario para que por lo menos aquellos que no tienen idea de lo que es un láser entiendan la magnitud y los beneficios que un láser hoy puede dar a un odontólogo general. Perfecto, doctor. Bueno, le invito a quedarse porque usted ha dado una visión académica del láser, pero me gustaría, si puede sumarse el doctor Alejandro Leiva, que lo tenemos en línea, y me gustaría, el doctor tiene unos casos, tiene una visión no ya tan académica, sino desde el consultorio general, es un odontólogo de Córdoba. Doctor, ¿lo tengo en línea? Hola, Gastón. Perfecto, doctor. Bueno. Sí, se me escucha. Sí, lo escucho y lo veo perfectamente. Me gustaría, primero hacer una breve introducción. Usted empezó a utilizar láser hace aproximadamente 2 años. Arrancó con un láser de diodo de nivel 1. Hoy tiene un láser de diodo de nivel 2. Y me gustaría que si podía compartir desde un consultorio, una visión desde un odontólogo general, cómo el láser impacta en su consultorio. Sé que nos preparó 2 casitos muy interesantes y un video que te rapidito
antes de terminar la charla, no va a llevar mucho, pero quiero que los profesionales que están en línea vean otro punto de vista, otro ángulo de cómo el láser impacta en la clínica dental. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Gastón. Agradecer antes que nada al doctor Martiniano Francischetti, a la doctora Mariana Gómez y al Láser Odontológico Academy por permitirme, este espacio, estos minutos para poder mostrar lo que uno realiza en consultorio habitualmente. Es tal cual lo manifestó el doctor Martiniano Francischetti recién. Los tratamientos que nosotros podemos realizar con láser son múltiples. De cada 10 pacientes, puedo asegurar hoy, porque antes no utilizaba tanto el láser, pero de cada 10 pacientes, en 10 pacientes lo utilizo. En el caso que no sé si se ve ahí, perfecto, Gastón. En este caso, es muy particular, me llega la consulta, Karen es una paciente de 24 años y concurría simplemente por un tratamiento de ortodoncia. Cuando yo le realizo el examen clínico intraoral, lo primero que veo es la manifestación ahí de esa melanosis a nivel de los tejidos blandos. Al traccionar el labio también pude notar la tensión que ejercía ese frenillo labial sobre el maxilar superior. Comencé lo realicé en 2 etapas. La primera etapa lo hice con un láser de diodo de 810, en la cual ahí podemos ver la imagen. Lo que hice fue realizar como un peeling a nivel del tejido blando. Si podés pasar la siguiente, Gastón. Muy bien, ahí se puede notar una marcada melanosis ahí a nivel del canino, del lateral y el central. También realizamos el mismo procedimiento con el mismo láser de diodo. Y pasamos, luego podemos ver en la primera foto, en la que está a la izquierda de la pantalla, la paciente ya estaba conforme con su tratamiento, se pudo disminuir muchísimo ese grado de daño, pero yo no estaba conforme, había ciertos puntos que quería hacerlos. Y en esa segunda sesión lo realicé con el otro láser de diodo, pero de otra longitud de onda, de 980. Y realizamos el tratamiento, realizamos la frenectomía, que ahora posteriormente vamos a ver en un pequeño videito. Y esta es la foto final del tratamiento de melanosis a los 12 días. Ahí está, perfecto. ¿Podés pasar a la siguiente, Gastón? Ahí estamos realizando como un peeling en el tejido blando. Luego pasamos, lo que pasé fue una gasa humedecida para terminar de eliminar ese tejido que estábamos sacando, que estábamos evaporando. No sé si ustedes pueden ver bien el video, yo lo veo medio cortado. Ahí estamos trabajando con el láser de 980 nanómetros de longitud de onda. Podés pasar a la siguiente. Ahí está el tratamiento de frenectomía. A ver, ¿qué es lo importante de este caso? Resolvimos un problema estético y un problema funcional en cuestión de minutos en 2 sesiones. Creo que solamente el láser te permite realizar este tipo de tratamiento. Ahí podemos ver, por ejemplo, la recuperación del tejido a los 12 días. Yo me sorprendo cada vez que lo utilizo, porque veo este tipo de avances y este tipo de terminaciones. Y lo más importante de todo, el paciente está confortable, se realiza un tratamiento sin sangrado, se realiza un tratamiento sin dolor, sin suturas, sin medicación previa. Y la verdad que, a veces utilizamos muy poca anestesia. En este caso se utilizó solamente anestesia tópica, pero generalmente yo opto por no utilizar anestesia.
¿Se puede? Bueno, ahí se puede ver que la paciente está bastante confortable. ¿Se escucha, Gastón? Sí, doctor, se escuchó perfecto. Yo estaba compartiendo mi pantalla para que pueda observar. Y si me permite, me gustaría pasar a los testimonios de los pacientes. Sí, sí, por supuesto, que creo que es lo más importante, más allá de lo que uno puede expresar, creo que la evolución de los pacientes para uno es más que gratificante. Así que si querés, Gastón, por favor, podés poner el video. Ya lo estoy colocando. Marina, ¿sentiste algo? ¿Te molestó? ¿Dolió? ¿Nada de dolor? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marina. La verdad que no sentí nada, a lo sumo, en el momento que me ponía podía sentir que algo te estaba pasando, pero nada, ningún dolor. Mira, ningún dolor, es mucho menos invasivo que cuando me hacías el tratamiento normal que me hacían antes. Nada, perfecto. ¿Duele? Nada. Claro. Bien. ¿Y? No, nada, no lo soportaba antes. Pero con total sinceridad te digo. No, si yo te tiré aire al principio. No me causó sensibilidad. Bueno, te pasas la lengua, ¿qué sentís? Compararlo con cuando llegas. No, nada. Bien. ¿De dolor? Nada. Nada. ¿Qué pasa? Duele. ¿Sí? Nada lo que tiré. ¿Y tenés que te da mucha sensibilidad? Sí, como puntadas. Bien, perfecto. Bueno, si te voy a tirar un poquito de aire, me vas a decir qué sentís. Te estoy haciendo con la misma intensidad de antes, ¿no? Nada. Nada. ¿Y por qué te sonreís? Y porque no me duele. Y bárbaro, ¿no? Sí. Perfecto. Bárbaro, gracias. El calorcito, mamá, y nada más que eso. Nada más que calor. Bien, ¿se tolera bien o necesitas que te pongan anestesia? No, sí, se siente, ¿visto? Pero no es no duele. tolerable, sí. Bien. Muy bien. Fíjate si te duele ahora. No. ¿Qué sentís ahora? Nada. ¿No te duele más? No. ¿De verdad me decís? Bueno, doctor, no sé si lo tengo en línea. La verdad que agradecerle porque se tomó el trabajo de ir recopilando sus casos a lo largo de estos últimos 2 años. No sé si puede comentar el caso del último chiquito que no se vio bien qué es lo que tenía. Está con el micrófono apagado. Tiene que activar el micrófono porque... ¿Ahí? Ahí sí, perfecto. Bien. Bueno, el último caso es mi hijo Lorenzo, de 10 años. Me llama al consultorio y me manifiesta que le dolía a nivel del canino inferior derecho. Así me dijo: papá, me está doliendo el canino inferior derecho. ¿Podés hacer algo con ese láser? Porque me escucha todo el tiempo. Así que, bueno, vino al consultorio, apliqué el láser, como dice el doctor Martiniano Francischetti, fueron 60 segundos. Y eso es lo mágico que te da el láser, decir que podés luchar contra el dolor, que es nuestro principal enemigo en consultorio. Que venga un paciente con dolor y en 60 segundos, dependiendo de las patologías, ¿no?, podés resolvérselo inmediatamente. Después, bueno, habrá que tratar la causa, ¿no? Pero es fantástico, es mágico, es muy gratificante. La versatilidad que tiene el láser es tremenda. Y bueno, como mencionaste anteriormente, Gastón, empecé con un láser de diodo 810,
estamos con un láser de diodo 980 y bueno, veremos cómo sigue todo este camino. Es un camino de ida, realmente. Pero si podía hablar un poquito de los casos, porque a lo mejor los profesionales recién se están conectando al mundo del láser y les cuesta comprender los tratamientos que estaba realizando. Por lo que yo vi, teníamos un tratamiento de sensibilidad dentinaria que reciben muchos los consultorios habitualmente, y después teníamos un tratamiento de aftas, ¿no? Que viene con el afta realmente ardiente, con esa quemazón, y en 60 segundos se va el dolor. Es tal cual, es tal cual. Ahí tuvimos, puse algunos de los casos, ¿no? Obviamente, pero tratamos lo que es la hipersensibilidad, que, bueno, se vio en 2 pacientes. Tratamos el caso de aftas, de una frenectomía, no recuerdo cuáles eran los anteriores, pero vuelvo a repetir. Mi pregunta es, antes de tener el láser, ¿realmente hacía frenectomías? No. ¿Y por qué no? No, y no por un montón de cosas. Hoy, a ver, lo primero que nos brinda el láser es este poder de trabajar sin anestesia, sin medicación previa, evaporando tejidos, realmente evaporando los tejidos. El postoperatorio es inmediato, se recupera muy rápido. La verdad es que yo hago toda la parte de implantología en consultorio, y hoy para mí lo más sorprendente, no deja de sorprenderme que yo cada tratamiento que hago de implantes, hago lo que es la regeneración, la bioestimulación de esos tejidos, ya sea duros o tejido blando. Yo, en lo personal, el viernes tengo la tarde de mi consultorio, 6 pacientes que vienen simplemente a bioestimular tejidos, nada más. Fueron pacientes implantados. Anteriormente, impensado, una frenectomía con bisturí frío, impensado, por un montón de cosas. Y con respecto a la generación de ingresos, estos tratamientos que antes, herpes, un aftas, era una consulta rápida con una receta para un tratamiento químico paliativo, o una desensibilidad dentinaria, hoy en día es una generación de ingresos extra, esta ampliar la gama de tratamientos que se pueden brindar. Indudablemente porque además el paciente que vino a tratar su herpes o vino a tratar su afta, lo comenta, y viene otro paciente de parte de que ya fue tratado. Entonces, al igual que cuando realizamos un tratamiento de implantes y uno hace lo que es regeneración de los tejidos, cuando uno educa al paciente, le explica al paciente que tiene que volver a los 3 meses, a los 15 días, para el mismo tratamiento, el paciente viene encantado porque se le está ofreciendo algo totalmente diferente a lo que ofrecen otros colegas o a lo que ofrecía yo hace un tiempo atrás. Hoy tratás con láser 10 pacientes de cada 10, ya sea para descontaminar una cavidad oral o para hacer un tratamiento de una limpieza dental, cualquier tratamiento de periodoncia, y eso se cobra, indudablemente. Sí. Hablar el caso que presentó de la despigmentación de manchas melánicas, que es un caso que 9 de cada 10 consultorios no lo hacen o lo evitan por lo invasivo del tratamiento, por lo tortuoso que es para el paciente, y acá hasta te hacen 2 sesiones y el paciente está voluntarioso de alguna manera a ir a una segunda sesión, ¿no? Porque el postoperatorio es muy bueno. Karen, la paciente de la melanosis, es una paciente muy agradecida. Era una paciente en la cual ella no podía sonreír en las fotografías. Ella me decía, yo no puedo sonreír. Y tratamos la frenectomía, tratamos la melanosis, y todavía no empezó su tratamiento de ortodoncia, que lo comienza mañana. Sí, el abanico de posibilidades que te brinda el láser es tremendo, tremendo. Bien, excelente, doctor. Quiero agradecerle a usted su tiempo, sé que es muy tarde en la Argentina.
su generosidad para haber hecho esta presentación con sus pacientes, de tratar de compartir su experiencia con profesionales que tienen un consultorio como usted, de general, que atienden todas las patologías generalmente que vienen, que a veces están en un pueblo pequeño o en una ciudad pequeña, donde realmente realizan todas las especialidades. Y bueno, comentar que el láser es esto, no es una herramienta que tiene un solo uso. El doctor Franceschetti compartió y mostró qué tan multidisciplinario es, y realmente mostró un 30% de lo que se puede hacer con láser, porque hay muchísimos más tratamientos que no nos dan el tiempo para mostrar. Por eso estas masterclass son 5 clases que vamos a compartir todos los martes a la misma hora. Doctor Franceschetti, no sé si quiere hacer despedir, y al doctor Leiva, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Está con el micrófono apagado, doctor Franceschetti. Ahí está. Bueno, gracias Gastón, gracias al doctor Leiva, y no, doble satisfacción, porque una cosa es que uno viene durante muchos años contando algo, y la participación del doctor Leiva y escuchar el testimonio de sus pacientes, que es lo que un usuario de láser ve todo el tiempo, no deja de corroborar y seguir corroborando las ventajas y los beneficios de esta tecnología. Así que me pongo muy contento porque hablamos de melanosis y el doctor mostró, hablamos de hipersensibilidad y el doctor lo mostró. Realmente muy contento de poder tener esta participación, tanto con ustedes como con el doctor Leiva y de todos los oyentes. No sé si hay alguna pregunta que quieras hacer, estoy dispuesto para ello, no sé si hay tiempo, o si no, bueno. Estamos un poco cortos de tiempo, queremos tratar nos hemos pasado 20 minutos, pero creo que fue productivo, así que todas las preguntas las pueden enviar por WhatsApp aquí a este teléfono, tienen comunicación directa con los representantes de cada uno de los países para cualquier tipo de consulta que ustedes tengan.